Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a hablar sobre momento lineal e impulso. Eh, Básicamente vamos a discutir el momento lineal e impulso y conservación del momento lineal y tipos de colisiones. ¿Ok? Vamos a continuar, pues. Momento lineal e impulso. A partir de la segunda ley de Newton, F igual a masa por aceleración, nosotros podemos escribir la aceleración como siendo el cambio de la rapidez con respecto al tiempo, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es introducir esa masa dentro de este parámetro que está aquí, como siendo el producto de masa por velocidad. Ese producto de la masa por la velocidad lo vamos a definir con una letra llamada P, que define momento lineal o cantidad de movimiento. Entonces esto nos lleva a una expresión muy interesante y es que esa fuerza que nosotros vimos, que experimenta un cuerpo, en realidad es un cambio de su cantidad de movimiento o cambio del momento lineal. Y básicamente eso es la segunda ley de Newton, que ya habíamos trabajado anteriormente. ¿Okay? En este caso, ustedes pueden reparar que la masa, en los casos que estamos trabajando, la masa es constante. Ya en otros casos mucho más sofisticados, por ejemplo, desde el punto de vista de la relatividad, hay que tomar mucho cuidado porque las masas pueden variar. Pero en este caso acá, pues la masa es constante. Entonces ya puedo meterla y sacarla de la aplicación de esa derivada. El momento lineal es una cantidad vectorial, así como lo es la velocidad. Donde apunta la velocidad, apunta la cantidad de movimiento, tal como estamos observando aquí en este gráfico. Pero ustedes observarán que la magnitud de la cantidad de movimiento, P, es mayor que la velocidad. Y esto es debido a que tiene un factor. Y ese factor es la masa. Por eso su magnitud es mayor. ¿Ok? Muy bien, entonces ese vector momento, pues también lo podemos escribir en componentes, momentos en X, momentos en Y y momentos en Z. ¿Ok? Eso es importante también cuando ustedes consideran un gas y entonces tienen moléculas y entonces esas moléculas pueden moverse en X, Y y Z. ¿Ok? Entonces es una aplicación de lo que estamos viendo en mecánica para otros sistemas como el punto de vista termodinámico. Las unidades de momento se definen como siendo kilogramo por metro por segundo. ¿Ok? Y de manera general, nuestro momento se define como el producto de la masa por la velocidad. ¿Ok? Y entonces aquí podemos usar esta expresión para calcular, por ejemplo, cantidad de movimiento transferida de un objeto a otro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esa cantidad de movimiento varía? Entonces, si varía, tenemos que hablar de impulso. ¿Ok? Y entonces eso nos lleva a entender el teorema del impulso y del momento. Entonces, el impulso, que lo vamos a definir con la letra J, es un vector, no es más que el cambio en la cantidad de movimiento. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, el impulso básicamente, para que haya un impulso, debe haber, debe existir la aplicación de una fuerza en un determinado intervalo de tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo llegamos de esta expresión a encontrar que el impulso no es más que la variación de la cantidad de movimiento? Y resulta que esa fuerza nosotros la tenemos. Aquí está. Esa fuerza puede ser o constante o variable. ¿Ok? Si es constante, pues podemos simplemente separar variables. Aquí nos quedaría un dp y aquí nos quedaría un dt. Entonces ustedes simplemente pueden integrar en dos tiempos diferentes, un tiempo inicial y un tiempo final. Y aquí integran también lo mismo para la cantidad de movimiento, para un momento inicial o un momento final. O sea, si ustedes hacen la integral de esta expresión, es decir, con respecto al tiempo de este lado y con respecto a P de este otro lado, asumiendo que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta es constante, ¿cierto? Van a encontrar que de este lado
van a encontrar un delta T y de este lado un delta P, ¿cierto? El delta T se va a cancelar con ese delta T que está aquí y me va a dar la variación de P. Entonces ustedes pueden hacer ese cálculo tal cual como se los acabo de explicar, lo escriben en su cuaderno y les va a dar. Pero también, como mencioné, esa fuerza puede que no sea también constante, puede ser variable, ¿ok? Y va a dar el mismo resultado. Entonces, como les mencioné, esa fuerza es la fuerza neta, pero también más adelante les voy a decir que también esa fuerza puede ser la fuerza media, ¿ok? Al igual, el teorema del impulso y momento se sigue preservando, ¿ok? Entonces, como la cantidad de movimientos es una cantidad vectorial, el impulso también será una cantidad vectorial y cuyas unidades son el newtons por segundo, ¿ok? Aquí el delta t es un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, básicamente, nuestro impulso, nuevamente y repito, se define como la variación en la cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora unas descripciones cualitativas, ¿cierto? Que nos ayudarán a entender lo que sucede. Entonces tendremos tres casos. El caso 1, aumento en la cantidad de movimiento. El caso 2, disminución en la cantidad de movimiento. Y 3, disminución de la cantidad de movimiento durante un tiempo corto. Entonces vamos a ver por lo menos el caso 1. El caso 1 me dice hay un aumento en la cantidad de movimiento. Entonces la pelota viene con una rapidez de 20 metros por segundo. Esa pelota tiene una masa de 0.5 kilogramos y resulta que cuando el bate golpea la pelota, justo en este instante, cuando la golpea, hasta que cuando la golpea y se le está aplicando la fuerza, justo antes que la pelota salga disparada, ¿cierto? Hay un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el tiempo en que dura la acción de la fuerza sobre la pelota. Y como resultado, tenemos un incremento en la cantidad de movimiento. ¿Ok? Ahora vamos al caso 2, disminución en la cantidad de movimiento. Entonces, aquí resulta que el objeto que tiene una masa y tiene una velocidad muy alta, interactúa con la paja, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que cuando interactúa con la paja, tiene una reducción, hay una reducción obviamente porque está interactuando con un objeto que tiene masa, solo que el tiempo en el cual él se va a detener va a ser muy grande. ¿Ok? Va a tomar un tiempo para detenerse. Aún así, su cantidad de movimiento va a disminuir porque se va a detener debido a la interacción con esta cantidad de paja. Ahora miren el caso de abajo. El caso de abajo hemos reemplazado la paja y hemos colocado una pared de concreto. Entonces el objeto, el camión, viene con una velocidad muy grande y justamente cuando golpea, su tiempo es pequeñito, muy pequeñito, pero la fuerza del impacto fue mayor. En consecuencia, tenemos una reducción casi que instantánea de la cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces puede tomar mucho tiempo para reducir o el tiempo puede ser muy, muy corto. ¿Ok? En el caso 3 tenemos una disminución de la cantidad de movimiento durante un tiempo corto. ¿Ok? En estos casos acá tenemos un caso A, un caso B. En el caso A, resulta que el boxeador le aplica un golpe a la cara a su contrincante, pero su contrincante lo que hace es rodar la cara hacia atrás. ¿Qué gana él? Extender el tiempo, ¿cierto? Aún así, hay una disminución de la cantidad de movimiento porque obviamente lo impacta, ¿cierto? En el caso B, lo que está sucediendo ahora es que el boxeador, en vez de alejar la cara, acerca la cara a la dirección del golpe. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo es muy pequeñito, pero la fuerza es muy grande. La fuerza que experimenta es muy grande. ¿Ok? Obviamente esto es en el caso ilustrativo. Me imagino que los boxeadores profesionales tendrán algún tipo de experiencias no muy buenas con respecto a este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, en conclusión, todo lo que hemos mostrado aquí es que el impulso está dado a variaciones en la cantidad de movimiento.
Y esas variaciones en la cantidad de movimiento van a estar asociadas a la fuerza, al tiempo. ¿Ok? También puede también asociarse a las velocidades, como hemos visto. ¿Ok? El impulso y fuerza media. Entonces aquí tenemos dos gráficos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en el rojo tenemos que el área bajo la curva de esa figura define nuestro impulso, ¿cierto? También podemos calcular el impulso sustituyendo la fuerza neta variable con una fuerza neta promedio. Entonces, a la fuerza variable, esta aquí sería una fuerza constante, pero si la fuerza es variable, la podemos introducir, podemos cambiar esa fuerza variable como una fuerza media. ¿Ok? Y también tendríamos un impulso, podemos definir un impulso. Esto se da para un objeto cuyo movimiento es a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces aquí tenemos por lo menos fuerza grande que actúa por un breve lapso de tiempo, ¿cierto? Este es el caso del que les mostré anterior, que el boxeador le pega en la cara a su contrincante y su contrincante, en vez de alejarse, lo que hace es acercarse. Entonces la fuerza es muy grande en un intervalo de tiempo corto. Y aquí, fuerza menor que actúa por un lapso más prolongado de tiempo. ¿Ok? En este caso, pues tendríamos el caso, por ejemplo, este que está aquí, es lo que hace es alejarse, ¿cierto? Entonces la fuerza va a ser muy pequeñita en comparación al lapso de tiempo. Aún así va a experimentar un impulso. ¿Ok? Aquí vamos a hablar ahora sobre la conservación del momento lineal. Entonces, eh, esto es importante en la interacción de dos o más cuerpos. Aquí tenemos dos astronautas, ¿cierto? No hay fuerzas externas actuando sobre ellos, es decir, están en el vacío. Y entonces ellos tocan sus manos. Y cuando tocan sus manos, el astronauta B ejerce una fuerza sobre A y el astronauta A ejerce una fuerza sobre el astronauta B. Esas fuerzas las vamos a simbolizar como se muestra acá abajo, ¿cierto? En el diagrama de cuerpo libre. Esas fuerzas, si ustedes se dan cuenta, como no hay ningún tipo de fuerza externa, las únicas dos fuerzas que están interactuando son esas dos. Entonces, serán de igual magnitud, pero en direcciones opuestas, ¿cierto? Eso también implica que los impulsos son iguales y opuestos, porque los impulsos dependen de las fuerzas. Pero también los momentos serán iguales y opuestos, porque recordemos, la fuerza se puede escribir como variaciones de cantidad de movimiento. Entonces, todas esas tres condiciones se satisfacen si se satisface una de ellas. ¿Ok? Entonces, las fuerzas internas son fuerzas entre partículas de un determinado sistema. Y las fuerzas externas son fuerzas ejercidas sobre el sistema por algún objeto externo. ¿Ok? Por ejemplo, una fuerza externa puede ser la acción de la resistencia del aire. Eso es una fuerza externa. ¿Ok? La fuerza de fricción es una fuerza externa, etc. Como no hay fuerzas externas, decimos entonces que el sistema es aislado. ¿Ok? Obviamente no hay ninguna interacción externa. Entonces mi sistema es aislado. Entonces aquí tenemos las fuerzas de B sobre A y las fuerzas de A sobre B. ¿Ok? Y como vimos, son variaciones de cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fuerza de B sobre A es la variación de la cantidad de movimiento del astronauta A. Y lo mismo sucede para el caso del astronauta B. Entonces, como vimos, por la tercera ley de Newton, esas fuerzas son iguales pero en direcciones opuestas. Y entonces, reemplazando estas dos expresiones aquí, podemos llegar a la siguiente conclusión. Podemos tomar este término que está acá a la derecha y pasarlo a la izquierda, pasa a sumar. Sacamos el operador derivada y lo que me va a quedar es una suma de momentos, del momento del astronauta A y del momento del astronauta B. Y yo puedo llamar a ese momento del sistema como un momento lineal total. Ese es el momento presente en mi sistema, el momento de los dos astronautas. Y ese momento es constante, ¿ok? Aunque, aunque
el momento de A y el momento de B cambien. Ellos pueden cambiar, pero la suma será una constante. ¿Ok? Y eso es la definición de la conservación del momento lineal. Ahora aquí tenemos dos patinadores A y B, ¿cierto? Ellos están sobre una pista de hielo, están patinando. Entonces hay diferentes tipos de fuerzas. Está la normal de cada uno de ellos y su peso. La normal y el peso pues tendrán igual magnitud pero posiciones opuestas y direcciones opuestas, perdón. Y las fuerzas ejercidas sobre sus manos al igual que en el caso de los astronautas. ¿Ok? Aquí están. ¿Qué es lo interesante aquí? Que las fuerzas externas, que son la normal y el peso, ellas se van a cancelar la una con la otra, de tal forma que nuevamente me va a quedar la situación del caso de los astronautas, solamente las fuerzas de sus manos. ¿Okay? Entonces, si la suma total de las fuerzas externas es cero, entonces el momento total será constante. Entonces se cumple el principio de la conservación del momento lineal y solo es posible para marcos de referencia inerciales. ¿Ok? Para marcos de referencia no inerciales ya la situación es diferente. ¿Ok? Y eso lo vemos cuando uno estudia relatividad. En este caso, no vamos a considerar esa situación. Ahora, para un sistema de partículas, supongamos que tenemos partículas A y B, C, D, etcétera, pues obviamente cada partícula tendrá un momento asociado, un momento de A, el momento de la partícula B, el momento de la partícula C, etcétera. Pero al final, el momento total será la suma vectorial de todos esos momentos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver esto? Aquí, por ejemplo, tenemos una partícula A, una partícula B, y resulta que la partícula A se mueve en esta dirección, la partícula B en esta otra dirección. Cada una tiene un valor como se especifica aquí. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer suma vectorial, no una suma escalar. Esta suma escalar que está aquí está incorrecta. ¿Ok? Es la suma vectorial. Tenemos que el momento en A va hacia arriba, el momento B va hacia la derecha. Entonces trazamos una suma vectorial, que sería P de A más P de B. Y si queremos calcular entonces la magnitud, lo que debemos hacer es sacar la norma de ese vector, que es lo que ustedes saben hacer. ¿Ok? Y observen, la norma de ese vector me va a dar un valor diferente a como si se suman, como si fueran constantes. Es bien diferente. ¿Ok? Y ustedes saben que la norma de esto es P de A al cuadrado más P de B al cuadrado, raíz de todo eso. ¿Ok? ¿Y cómo tienen el ángulo? Pues el ángulo ustedes lo pueden calcular usando el arco tangente del lado de Y el lado de X. Vamos a hacer algunos ejemplos donde pondremos en práctica esto aquí. Conservación del momento lineal y choques. Entonces, ¿qué entendemos por el choque? Es la interacción entre cuerpos, es una interacción intensa. Algo como esto, por ejemplo. Van dos personas manejando, uno invade el carril del otro y hay una colisión. Este tipo de colisión, como ustedes podrán ver, hay una deformación. En esa deformación, pues podemos decir que ese choque no es elástico, ¿ok? Porque se deformó. Si los carros hubieran chocado y no hubiese pasado ningún tipo de rasguño, entonces lo que va a suceder es que sería un tipo de choque elástico, algo que en la realidad no sucede. Un ejemplo, por ejemplo, en la realidad donde tendríamos un choque elástico, por decir así, aproximado, y asumiendo ciertas condiciones especiales cuando por lo menos ustedes tienen una mesa de billar y entonces toman una pelota y la golpean. ¿Ok? En ese caso no hay deformación, tenemos choque elástico. ¿Ok? Pues bien, entonces el choque elástico define que la rapidez inicial o la energía inicial es igual a la energía cinética final. ¿Ok? Siendo K igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? O también podremos representar esto como siendo la energía total inicial, o sea, generalizándolo. Si tenemos un sistema que tiene una energía potencial asociada, entonces la energía total inicial va a ser igual a la energía total final. ¿Ok? Ese es el caso de un choque elástico. Solo que aquí
adapté para un sistema que no tiene energía potencial presente. Entonces tenemos la situación de dos deslizadores. Cada uno se mueve con una velocidad v1 y v2, colisionan y resulta que la velocidad de A1, la inicial, termina siendo transferida a el bloque B y a su vez la velocidad del bloque B termina siendo transferida al bloque A. ¿Ok? Así como tenemos aquí. ¿Sí ven? ¿Sí ven que la velocidad de este objeto fue transferida al A y la velocidad del objeto en A fue transferida al objeto B? ¿Ok? Eso sucede para choques elásticos. Para choques inelásticos, lo que va a suceder es que va a haber una disipación de esa energía, ya sea por deformación o por cualquier otro agente externo. Puede ser calor, puede ser fricción, puede ser energía potencial. Va a haber una disipación de esa energía, de tal forma que la energía final la energía cinética final será menor que la energía cinética inicial. Entre los choques inelásticos tenemos algo que se llama choque totalmente inelástico y es, pues en el choque inelástico golpeó, deformó y entonces la velocidad inicial del cuerpo es mayor que la velocidad final después de la colisión, ¿cierto? Pero cada cuerpo pues queda separado. En un choque totalmente inelástico ocurre la misma situación, solo que ellos quedan grudados, es decir, se mueven como si fuera un objeto completo. Una ilustración de eso es la siguiente. Aquí tenemos el cuerpo con una velocidad inicial A1 y el bloque B tiene una velocidad inicial B1. Observen que uno tiene una velocidad mayor que el otro. Durante el choque, lo que sucede ahora es que ellos forman ahora un solo cuerpo. Es decir, ahora el cuerpo AB tienen una masa en conjunto y se mueven con una velocidad final. ¿Okay? Esta situación que está aquí se conoce como choque totalmente inelástico. ¿Okay? Más adelante les voy a mostrar unas animaciones sobre choques elásticos, inelásticos y totalmente inelásticos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, choque elástico, choque inelástico, choque totalmente inelástico. Entonces, en el elástico, pues tenemos esta vez dos partículas A y B con velocidades diferentes, colisionan y como les mencioné, la velocidad del bloque A ha sido transferida a la esfera A, perdón, la velocidad del bloque de la bolita B ha sido transferida a la esfera A y la velocidad de la esfera A ha sido transferida a la esfera B. Es decir, hay conservación de la energía cinética. ¿Ok? Una animación de esto sería esta de aquí. ¿Sí ven? La pelota roja, la bolita roja tiene mayor velocidad y la bolita verde menor velocidad. Algo similar a lo que está acá. Entonces ocurre una transferencia de energía cinética. Entonces la pelotica B queda con la velocidad de la pelota roja o de la pelota, sí, de la pelota roja y la pelota roja queda con la velocidad de la pelota verde. O podemos analizarlo así, las energías iniciales y finales son iguales, las cinéticas. En el caso inelástico tenemos una situación y es la pelotica A tiene una velocidad mayor, la pelotica B una velocidad menor. Entran en colisión y resulta que se pierde, esa energía se pierde de alguna manera. Por ejemplo, se pierde por deformación, se pierde por energía térmica o se pierde por sonido, etc. Y entonces ya no hay esa transferencia, ya ellas finalmente no quedan con la misma energía cinética. ¿Ok? Algo como esto. ¿Sí? Sería la animación de lo que les acabo de escribir. Y en el choque totalmente inelástico, en el choque totalmente inelástico tenemos la pelota A, la pelota B, ambas con diferentes velocidades colisionan, pero la que tiene mayor velocidad
es la que va de cierta manera indicar cuál va a ser la dirección de movimiento. Entonces A y B ahora ya no son una pelota, no son pelotas con masa diferente, sino que forman ahora un nuevo cuerpo con una masa total, que se mueven con una velocidad final v2. La animación de eso sería algo como esto. Entonces hemos visto los tres tipos de colisiones: elástico, inelástico y totalmente inelástico. ¿Ok? Vamos a hacer algunas aplicaciones. Entonces, el ejemplo uno es el pateo del balón de fútbol, ¿cierto? Un balón de fútbol de soccer tiene una masa de 0.40 kilogramos e inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros por segundo, ¿cierto? Aquí está. Inicialmente viene a 20 metros por segundo hacia el pie, pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros por segundo y sale disparado en dirección de 45 grados hacia arriba y a la derecha de la figura A. Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura un delta T de 0.010 segundos. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es simplemente un diagrama de cuerpo para identificar la fuerza media. La fuerza media tendrá una componente hacia arriba, una componente en X hacia la derecha, y la suma vectorial de estas dos fuerzas me da una fuerza media. ¿Ok? ¿Por qué quiero identificar cuáles son las componentes de la fuerza? Porque necesito calcular la fuerza neta. Si calculo la fuerza neta, tendré el J neto, que es la cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces tenemos antes y después. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces tomamos nuestros datos, como se muestra aquí, la masa, la velocidad antes de la pelota, va en dirección menos i. Recordemos que aquí para la cantidad de movimiento y para obtener j son cantidades vectoriales, entonces importa mucho el vector director. Entonces tenemos la velocidad 2, que es cuando sale disparado, pero podemos proyectarla. Si se dan cuenta que la resultante es 30 metros por segundo y forma un ángulo de 45, lo que se está haciendo aquí es proyectarla. Cuando ustedes la proyectan, sería V2 coseno de 45 en la dirección Y positivo. Y si proyectan a lo largo del eje Y, sería V2 seno de 45 en la dirección J. Proyección aquí y proyección aquí de esta velocidad, porque es la resultante, donde V2 es 30 metros por segundo. Entonces tenemos que calcular J. Si calculamos J, tenemos la fuerza media. Pero para calcular J, necesitamos calcular los momentos. El momento en 1 y el momento en 2, es decir, momento inicial y momento final. ¿Cierto? Pero J es un vector al igual que P. Entonces tenemos que calcular primero el J en X y el J en Y. ¿Ok? Porque hay una fuerza en Y y hay una fuerza en X. ¿Ok? Entonces, el J en X pues sería la suma de momentos final e inicial en X. Y entonces podemos reemplazar masa por velocidad 2x menos la masa por V1x. ¿Ok? Ese menos es este menos que está acá. La masa es constante, sale. Y ese V2x y ese V1x lo tenemos aquí. V1x es la velocidad de la pelota antes de que el jugador la patee. Y esta es la componente de la velocidad después cuando el jugador la pateó. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ¿qué hay que reemplazar? Hay que reemplazar la masa, que es este valor que está aquí, 0.40, y V2, que es 30 metros por segundo. Reemplazamos estos signos negativos que están aquí, se cancelan y da un más. Sumamos vectorialmente en la misma dirección porque tenemos los mismos vectores unitarios y tendríamos que ese J, ese impulso en X es de 16.49 kilogramos por metro por segundo en la dirección Y. Entonces ya tenemos Jx. Hay que calcular Jy para así poder obtener el J neto. Entonces, Jy sería lo mismo, la variación de
la cantidad de movimiento en 1 inicial y final a lo largo del eje Y. Pero observando, no hay la pelota, simplemente se está moviendo a lo largo del eje X, entonces no hay un momento inicial en Y, por lo tanto hacemos esto 0, tal como se muestra en el diagrama de la izquierda. Entonces, el momento en 2Y se determina usando la velocidad 2Y, que es la proyección de la pelota después, cuando sale disparada. ¿Ok? Entonces, reemplazamos ese P2Y como siendo masa por velocidad 2Y, pero esa velocidad 2Y es V2 seno de 45. Aquí está. Sabemos que la masa y la velocidad la tenemos. Aquí están los valores de la masa y aquí de la velocidad o de la rapidez en 2. ¿Ok? Entonces, reemplazamos esos valores y obtenemos que el impulso en Y es de 8,49 kilogramos por metro por segundo en la dirección J. Entonces tendremos el impulso en X, el impulso en Y. Entonces el impulso total sería la suma vectorial de esos dos impulsos. Y recordemos que el impulso por unidad de tiempo, ¿cierto? Me define la fuerza media. Y entonces ese J, que son la suma vectorial de estos dos términos, sería igual a esto, ¿cierto? Que son los valores que ya obtuvimos. Y entonces, cancelando unidades, al final me va a dar newtons. Entonces, tendrá esa fuerza media una componente en I, una componente en J, y esa fuerza puede ser obtenida usando las componentes del impulso en X, la componente del impulso en Y, dividido por el intervalo de tiempo, que es de 0,10 segundos. Eso me va a dar que la fuerza media de forma vectorial sería de 1649 en I más 849 en J, ¿cierto? Pero necesitamos calcular la magnitud de esa fuerza. Para calcular la magnitud de esa fuerza, básicamente es elevar al cuadrado este término aquí, elevar al cuadrado este otro término y sacarle la raíz cuadrada a eso. Si ustedes hacen eso, les va a dar que la fuerza neta es de 1854.7 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza. Ahora necesitamos saber la dirección. Para determinar la dirección necesitamos calcular ese ángulo. Para calcular ese ángulo usamos arco tangente. Y arco tangente sería la componente en Y sobre la componente en X. La componente de Y está aquí y la componente de X está allá. Ambas positivas. Por lo tanto, el ángulo será de 27.2 grados, es decir, un ángulo positivo. Un giro antihorario. ¿Ok? Ya tenemos la magnitud de la fuerza neta, de la fuerza media, perdón, y la dirección, 27.2 grados. Un ejemplo número 2. Choque en un plano horizontal. Entonces la figura muestra dos robots combatientes, ¿cierto? Que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 20 kilogramos, se mueve inicialmente a 20 metros por segundo en forma paralela al eje X. Choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos y está inicialmente en reposo, como ustedes pueden darse cuenta en la figura A. Después del choque, el robot A se mueve a 1 metro por segundo en una dirección que forma un ángulo de 30 grados, un ángulo alfa de 30 grados, como se ilustra en la figura B. ¿Qué velocidad final tiene el robot B? Entonces vamos a determinar esa velocidad final. Entonces siempre es bueno hacer un diagrama antes y el diagrama de lo que sucede después. Eso para dar una idea. Si ustedes podrán darse cuenta, en la parte antes tenemos una velocidad inicial del robot A y sabemos que como esto está en reposo, la velocidad inicial del bloque B es 0. Y luego, después del choque, obtenemos que ambos, el robot A y el robot B, tienen velocidades finales 2 y velocidad final B 2, asociadas a cada robot. Pero como esas velocidades son cantidades vectoriales, van a tener componentes en Y
y en X, cada una de ellas. Entonces hay que tomar mucho cuidado con esto. Entonces para eso vamos a hacer este ejemplo. Datos, entonces tendríamos la masa del robot A es de 20 kilogramos y su velocidad inicial es de 2 metros por segundo en la dirección Y, como se muestra en la figura. ¿Ok? El robot B tiene una masa de 12 kilogramos y su velocidad inicial es cero, está en reposo, justamente lo que me acaban de comentar. Ahora, veamos qué sucede después del choque. Después del choque tenemos dos velocidades, la de V2 y la de A2, es decir, la velocidad del robot A2A y la velocidad del robot B. La velocidad final del robot A, como ustedes podrán observar, tiene dos componentes, una en X y la otra en Y, ¿ok? Cuya magnitud es de 1 metro por segundo. Aquí está. ¿Cuál será la velocidad del robot B? Pues no sabemos, es lo que vamos a determinar. Entonces vamos a hacer conservación del momento. ¿Por qué hacemos conservación del momento? Porque mi sistema en ninguna parte tiene algún tipo de fuerzas disipativas. Por eso tomaron cuidado al decirme que no hay fricción. ¿Ok? Entonces, momento inicial, momento final. El momento inicial sería la masa por la velocidad del robot A más la masa por la velocidad inicial del robot B va a ser igual a la masa por la velocidad del robot A final más la masa del robot B por la velocidad final del robot B. Como nosotros podemos darnos cuenta, esto me describe la imagen de la izquierda antes del choque y esto aquí me describe el comportamiento después del choque. Entonces, antes del choque, el robot B está en reposo, entonces su velocidad es cero. Entonces, de aquí, de estas expresiones vectoriales, puedo despejar B2. ¿Cómo lo hago? Tomo este término que está sumando, pasa de este lado a restar, factorizo la masa de A y entonces esta masa de B pasa a dividir y obtengo esta relación que es acá. La velocidad de A1 del robot del robot A, la velocidad inicial la tengo, es de 2 metros por segundo en la dirección Y, menos la velocidad final del robot A2, que es esta aquí, sería 1 metro sobre segundo, coseno de 30 en Y, más 1 metro sobre segundo de 30 en la dirección J. Como aquí hay un signo negativo, esto queda negativo y esto queda negativo, tal como se muestra aquí. Entonces solamente puedo sumar las componentes en Y, estas dos. Cuando las sumo, eso me va a dar, bueno, cuando las sumo y las multiplico por 20 sobre 12, que es la razón entre las masas, me va a dar 1,9 en la dirección Y. Y la razón de 20 sobre 12 multiplicado por seno de 30 me va a dar menos 0,85 en J. Entonces ese es el vector de velocidad final del robot B. Vamos a calcular la magnitud de ese vector velocidad del robot B. Para hacer eso, entonces tomamos 1,9 al cuadrado, aquí está, más menos 0,85 al cuadrado y la raíz de todo esto. Y eso me va a dar 2,08 metros por segundo. Eso aquí sería la rapidez final del bloque B. ¿Y cuál sería la dirección? Hombre, la dirección se calcula entre la razón entre la componente en Y sobre la componente en X. Aquí está. Y eso me da un ángulo de 24,1 grados. ¿Qué significa? Que ese ángulo va en sentido horario. ¿Ok? Como se ilustra aquí en la imagen. Ejemplo número 3. Choque entre automóviles. Entonces aquí tendríamos un automóvil de 1000 kilogramos. Viaja al norte a 15 metros por segundo. Este de aquí. El automóvil. Y choca con una vagoneta de 2000 kilogramos que viaja al este a 10 metros por segundo. Esta que es aquí. ¿Cierto? Los ocupantes usan cinturones de seguridad y no hay lesionados.
pero los dos automóviles se alejan del punto de impacto como uno solo. El ajustador de la aseguradora le pide calcular la velocidad de los vehículos justo después del impacto, que le contesta. Entonces, esto aquí claramente es un choque totalmente inelástico. ¿Ok? Recuerden, son dos objetos que vienen con velocidades diferentes y cuando colisionan, pues se mueven como si fuese un solo cuerpo. Eso es lo que está sucediendo en este caso. ¿Ok? Entonces lo que vamos a calcular aquí es cuál sería eh, el momento final, ¿cierto? Entonces tendremos el diagrama antes y el diagrama después. ¿Ok? Entonces nuestros datos serían la masa del automóvil, la velocidad inicial del automóvil y su dirección, la masa de la vagoneta y la velocidad inicial de la vagoneta con su dirección. ¿Ok? Entonces básicamente estamos usando las condiciones iniciales que están aquí. Y después lo que va a suceder es que la masa del cuerpo completo será la suma de la masa del automóvil más la vagoneta. Es decir, más automóvil más vagoneta son 3.000 kilogramos. ¿Ok? Como pueden darse cuenta. Y la velocidad final, pues, del sistema como un todo, pues necesitamos saber cuánto es. ¿Ok? Entonces, vamos a usar conservación del momento. El momento inicial del automóvil y el momento inicial de la vagoneta va a ser igual al momento final del automóvil más el momento final de la vagoneta. El momento inicial de ambos, automóvil y vagoneta, se ilustran aquí, mientras que los momentos finales son dados de esta forma. Solo que, como les mencioné, en un choque inelástico ellos chocan, forman un solo cuerpo y se mueven con la misma velocidad. Entonces, en este caso, la velocidad final del automóvil y la velocidad final de la vagoneta serían las mismas. Y entonces lo que hago es reemplazar por una velocidad v, que son iguales. Factorizo y me queda la suma de las masas del automóvil más la masa de la vagoneta. Y esa suma de esas masas, como tenemos en nuestros datos, es la masa total. ¿Por qué? Porque ahora es un cuerpo como un todo moviéndose a una velocidad v. Y esa velocidad v es la que vamos a determinar. Para determinar esa velocidad v, lo que hacemos es tomar esa masa y pasarla de este lado a dividir, obteniendo esto acá. Y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los valores de las masas y de las velocidades, respetando, mucho cuidado, respetando sus vectores directores, ¿ok? Para no confundir y terminar sumando todo. Entonces aquí tendríamos que esa velocidad tiene una componente en y de 5 metros por segundo y una componente en x de 6.6 metros por segundo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la magnitud de ese vector velocidad, es decir, la rapidez. Y es básicamente tomar la componente en y, elevarla al cuadrado, la componente en x, elevarla al cuadrado y sacarle raíz a esa suma. Y eso me va a dar una rapidez de 8,2 metros por segundo. ¿Cuál es la dirección de esa rapidez? La dirección de esa rapidez sería la razón entre la componente y sobre x y le sacamos arco tangente. Y eso me va a dar 37.1 grados. Ahora, recuerden que aquí me están dando el momento final, ¿cierto? Entonces les queda como tarea tomar esa velocidad que está aquí, la vectorial, y sumarle y multiplicarle, perdón, la masa total. O sea, multiplicarle esos 3.000 que van a encontrar el momento final. ¿Ok? También pueden hacer lo mismo para la magnitud. ¿Ok? No es necesario que tomen ese vector momento y le saquen la norma. ¿Ok? Ya pueden utilizar los datos que tienen. Eso les queda a ustedes ahí como complemento. Es muy sencillo hacerlo. Ejemplo número 4. Choque elástico bidimensional.
Entonces aquí hay que tomar mucho cuidado porque el cálculo es largo, pero es bastante interesante. Entonces la figura muestra un choque elástico de dos discos de hockey. Las masas del disco A es de 0.5 kilogramos y la masa del disco B es de 0.3 kilogramos en una mesa de aire sin fricción. El disco A tiene velocidad inicial de 4 metros por segundo en la dirección más X y la velocidad final de 2 metros por segundo en una dirección alfa desconocida. El disco B está inicialmente en reposo, aquí está. Calcule la rapidez final, V velocidad del disco B final y los ángulos alfa y beta. ¿Okay? Entonces tenemos que calcular la velocidad final del disco B y tenemos que calcular los ángulos alfa y beta. Esos ángulos que se muestran en nuestra figura. Tenemos el antes y el después. ¿Ok? Hagamos el cálculo. Entonces, ¿cuáles serían nuestros datos? En nuestros datos, que están aquí, tendríamos la masa del disco A, la masa del disco B, la velocidad inicial del disco A, la velocidad inicial del disco B. ¿Cómo sabemos esta información? Porque nos las dan y porque tenemos nuestro diagrama. Siempre hay que hacer un diagrama, ¿ok? De antes y después. ¿Ok? Después, ¿qué sucede? La velocidad del disco A tiene una característica vectorial, tiene componentes tanto en X como en Y, ¿cierto? Con un ángulo desconocido alfa. Tenemos que calcularlo, no sabemos. La velocidad final B2 tampoco la conocemos, ¿cierto? Y a su vez esa velocidad final B2 tiene un ángulo desconocido beta. Entonces hay que tomar mucho cuidado y vamos a hacer eso con mucha calma. Vamos a explicar eso con mucha calma. Entonces, ustedes observarán que podemos calcular la magnitud de esa velocidad, es decir, la rapidez del disco A. Para calcular la rapidez del disco A, pues elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado esto, ¿cierto? Entonces aquí quedaría 4, 4, coseno cuadrado, seno cuadrado. 4 y 4 factorizan y quedan multiplicando coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y por eso simplemente me queda 4 metros por segundo, 4 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Le sacamos raíz a eso y me queda 2 metros por segundo. Y esa es la rapidez. ¿Ok? Que es lo que hemos calculado abajo. Ahora, para B1, básicamente la rapidez es 4 metros por segundo, porque es elevar esto al cuadrado y sacarle la raíz. Entonces, como está elevado al cuadrado, el cuadrado mata la raíz y queda simplemente 4 metros por segundo, y es la rapidez inicial. Esta aquí, la que hemos calculado y que les expliqué el procedimiento, es la rapidez final. Rapidez inicial, rapidez final de A del disco A. ¿Ok? Y esas rapideces están al final. Esta aquí es la parte vectorial y cuyas rapideces están aquí. Muy bien. Entonces, usamos la conservación de la energía, la total, pero no hay energía potencial por ninguna parte. Entonces, simplemente es energía cinética inicial, o sea, energía cinética antes y energía cinética después. Entonces, la energía cinética antes es la que se ilustra aquí. Obviamente, el disco B está en reposo, por lo tanto, esa velocidad aquí es 0. Entonces, simplemente tendríamos la velocidad del disco A. ¿Ok? En este caso, como tenemos velocidad al cuadrado, estamos hablando de rapidez al cuadrado. ¿Ok? Y eso va a ser igual a las rapideces finales de ambos. Pues la rapidez final del disco A la tenemos, está aquí. Mientras que esta rapidez final hay que determinarla. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cancelar todos esos submedios y despejar B2B al cuadrado, o sea, la rapidez final del disco B. Entonces esto que está acá pasa de este lado a restar
las masas son iguales, se factorizan, y esta masa b pasa a dividir. Luego sacamos raíz a ambos lados y obtenemos esta expresión, algo similar a lo que fue hecho en el ejemplo anterior. Entonces, la rapidez de v1 al cuadrado, pues vamos a nuestros datos y la buscamos. ¿Ok? Es 4 metros por segundo, está ahí al fondo. ¿Ok? Y eso al cuadrado da 16, aquí está. Y ahora buscamos la rapidez final de A. La rapidez final de A, vamos otra vez al final de nuestros datos, aquí, es 2 al cuadrado, da 4. Entonces 16 menos 4, eso les va a dar 8. Y, perdón, le va a dar 12. La raíz de 12 se multiplica por la raíz de la división de estos dos números. Y entonces vamos a tener que la rapidez final del bloque B es de 4.47 metros por segundo. ¿Ok? Es decir, esta rapidez. Entonces vamos a colocar aquí la rapidez que obtuvimos. Y esa rapidez, viendo nuestro diagrama, el que dice después, podemos escribirlo así. B2b coseno de beta en la dirección y, porque tiene una componente a lo largo del eje X, aquí está, esta, pero también tendrá una componente a lo largo del eje Y, pero negativa. Por eso escribimos menos 2b seno de beta en dirección menos j, ¿sí ve? Menos j, porque apunta hacia abajo. ¿Ok? Y el ángulo beta es este. Muy bien. Entonces ya tenemos los vectores de velocidad final de B y el vector final del disco A. ¿Ok? Entonces vamos a usar ahora conservación del momento lineal, porque tenemos dos cantidades vectoriales. Entonces nos metemos acá con los vectores. Entonces, momento inicial en X, momento final en X. Y luego hacemos lo propio para momento inicial en Y, momento final en Y. Entonces el momento inicial en X, ¿cierto? Nos vamos a antes. Antes sería estos. Entonces si observamos, tenemos la velocidad 1x, aquí está, la velocidad 1ax, que es la del disco A, y este está en reposo, entonces es 0. Y de este lado tendríamos las velocidades finales del disco A y las velocidades finales del disco B, es decir, este caso que está acá. Entonces, A antes, después, pero solamente estamos considerando las velocidades a lo largo del eje X, porque me van a definir los momentos a lo largo del eje X. Muy bien, entonces vamos, B2AX. B2AX sería tomar este pedacito que está acá. ¿Ok? Solo este, 2 metros por segundo coseno de alfa, porque estamos tomando X. Más, entonces vamos ahora a la masa B por 2bx. 2bx tomamos solamente este pedazo porque está en x. B2b coseno de beta en la dirección x. Entonces tendríamos esto que está acá. Esto aquí serían las masas de B y la masa de A y la masa de B multiplicado por sus rapideces. ¿Ok? Y entonces esto da metros por segundo, todo en la dirección y de este lado, pues simplemente tendríamos esta contribución, la masa de A, que es 0.5, por la velocidad de 1A por X. Aquí está, es 4. Entonces esto da aquí 2. Estos términos se cancelan y quedaría 2 veces, bueno, esto aquí daría 2, esto aquí daría 1 y esto aquí daría 1.3. Entonces me queda 2 igual a coseno de alfa más 1.3 coseno de beta. Y entonces, ¿qué hago aquí? Lo que hago es que este término lo dejo solito, y este que está acá lo paso de este lado a restar. Y lo que hago es elevar toda la ecuación al cuadrado. ¿Okay? Y vamos a llamar eso de 1. Ahora vamos con los momentos en Y, inicial y final.
Entonces vamos a la parte antes y observamos que no hay ningún momento inicial en Y. Ninguno. ¿Por qué? Porque los discos se están moviendo a lo largo del eje X. Por lo tanto, es cero. Ahora vamos a los momentos finales en Y. Los momentos finales en Y sería esta componente aquí del disco A y esta componente aquí del disco B. ¿Ok? Entonces sería la suma masa por la velocidad final de A en Y más la suma de más la masa de B por la velocidad final de B en Y. Entonces nos vamos a buscar esta velocidad. Para buscar esa velocidad inicial en Y, perdón, final en Y, vamos aquí. Sería este pedazo. 2 metros por segundo seno de alfa j. Lo reemplazamos aquí. Y la velocidad 2b de Y, vamos acá, sería todo esto, incluyendo el negativo. ¿Ok? Entonces lo reemplazamos aquí. Reemplazamos los valores de las rapideces finales de B y de A. Aquí está, y aquí está. Y las masas. La masa de B es esta, la masa de A es esta aquí. Este término aquí se puede cancelar y me queda solamente lo que está en el paréntesis. Entonces quedaría aquí seno de alfa, porque 0.5 y 2 da 1, y aquí me daría menos 1.3 seno de beta. Esto de aquí. ¿Ok? Y entonces lo que puedo hacer ahora es mandar este término de este lado y elevar al cuadrado como hice para el caso de la ecuación 1. Elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces vamos a dejar esto aquí, memorícenlo, 1 y 2. ¿Ok? Sumando 1 y 2, ¿cierto? Miren, si yo sumo 1 y 2, ¿qué voy a encontrar? Esto más esto va a ser igual a esto más esto. ¿Ok? Entonces voy a tener, puedo factorizar 1,3 al cuadrado y me va a quedar coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, y eso es una identidad trigonométrica que es 1. ¿Ok? Y de este lado me queda 2 menos coseno de alfa al cuadrado más seno al cuadrado de alfa. Lo que hago ahora es abrir ese binomio y quedaría 4 menos 4 coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa al cuadrado, o coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Entonces nuevamente ese coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa me va a dar 1. 1 más 4, 5, y me queda 5 menos 4 coseno de alfa. Lo que voy a hacer ahora es despejar coseno de alfa. Aquí está. Este 5 pasa a restar aquí y el 4 pasa a dividir. El menos 4 pasa a dividir. ¿Ok? Entonces, esto aquí me va a dar 0,81. 0,82, perdón. Y entonces alfa va a ser igual al arco coseno de 0,82, que va a ser igual a 34.9 grados. Entonces ya tenemos nuestro ángulo alfa. Con ese ángulo alfa lo podemos sustituir, por ejemplo, aquí en 2. Es más sencillo, ¿cierto? Y puedo calcular el ángulo beta. Entonces, con ese alfa lo sustituimos en 2. Tenemos seno de 34.9 grados igual a 1,3 seno de beta. Ese seno de beta lo despejamos y quedaría seno de 34.9 entre 1,3, y seno de beta sería 0.44. Con ese 0.44 podemos despejar B. Con ese beta se puede escribir como un arco coseno de 0,44, y eso da 26.1 grados. Entonces ya tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces calculamos alfa, beta y calculamos el vector velocidad final del disco B. ¿Ok? Entonces esto aquí es un ejemplo bastante interesante porque la mayoría de los casos de este tipo se resuelven de esa manera. ¿Por qué fue interesante? Porque este combinó conservación de la energía y conservación del momento. Conservación de la energía porque podemos utilizar cantidades escalares como las rapideces de los discos, y conservación del momento es porque podemos utilizar las velocidades, es decir, cantidades vectoriales. Entonces es bien interesante. Esto se aplica a muchos sistemas presentes en física.
¿ok? No solo del punto de vista mecánico, también, por ejemplo, en el punto de vista termodinámico o térmico, de la física térmica. Y bueno, un ejercicio de práctica para que ustedes practiquen lo aprendido.